te presentamos la historia de Mendoza. Ubicada al oeste de Argentina y con más de 500 años de presencia desde su fundación, sin contar la prehistoria de este lugar, esta provincia te cautivará no solo por sus grandes sucesos sino también por la importancia de los mismos. Comenzamos con Mendoza prehispánica y en la etapa de la colonización. Abordaremos como introducción, la historia de la provincia de Mendoza desde la época prehispánica hasta la actualidad. En la época prehispánica, la región estaba habitada por diferentes grupos indígenas, entre ellos los huarpes e incas y los puelches. Estos grupos tenían prácticas culturales y creencias propias, y vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. En la etapa de la colonización, los territorios que hoy constituyen la provincia de Mendoza fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI. La conquista y la formación de una sociedad colonial fueron un pequeño capítulo de la conquista de América. La violencia no solo se manifestó en la crueldad de la lucha sino que también estaba inscripta en la radicalidad de los cambios provocados por el contacto entre europeos y americanos. El reparto de indígenas y tierras entre los primeros pobladores posibilitó el desarrollo agrícola de Mendoza. Inicialmente se cultivaba trigo, cebada y vides. En las huertas de las casas crecían verduras y árboles frutales, y en sus corrales se criaban gallinas y cerdos para consumo familiar. La geografía se pobló de estancias, haciendas y chacras, al ritmo en que los españoles se extendían por los oasis de los ríos Mendoza y Tunuyán. Las estancias ocupaban grandes extensiones de los terrenos más fértiles, y en ellas se criaban ovejas, caballos y ganado vacuno. Las haciendas y las chacras eran más pequeñas y se ubicaban en los alrededores de la ciudad. Tenían corrales para los animales, pero se dedicaban principalmente a la viticultura. En algunas había bodegas con lagares de cueros para elaborar vino o aguardiente. Las bebidas se guardaban en vasijas, botijas y tinajas de barro cocido. Los huarpes y el cacique Guaymallén. Los huarpes eran uno de los grupos indígenas mayormente conocidos, que habitaban la región de Mendoza en la época prehispánica. Vivían en aldeas de casas construidas con juncos y explotaban los recursos del ambiente de manera intensiva. Los huarpes dominaron la agricultura de regadío usando el agua de los ríos a través de canales naturales y acequias. Cultivaban maíz, porotos, zapallos, quinoas y calabazas, y completaban su dieta con frutos silvestres que recolectaban en los bosques de chañar y algarrobo. Preparaban una bebida alcohólica llamada chicha, así como un pan seco y dulce llamado patay. Elaboraban vasijas de cerámica y cestas de junquillo para guardar los alimentos. En el verano cazaban guanacos y ñandúes en la precordillera, donde recogían piedras duras para tallar instrumentos. Asimismo, criaban llamas que les proporcionaban carne para comer, lana para tejer mantas, y transporte. Los que vivían en las lagunas, pescaban bagres y pejerreyes en canoas y balsas. El cacique Guaymallén fue uno de los líderes huarpes más importantes de la región. Guaymallén lideró a su pueblo en la resistencia contra la conquista española. Sin embargo, finalmente se rindió ante los españoles y se convirtió en un aliado de ellos. A cambio, los españoles le permitieron mantener su posición de liderazgo y le otorgaron tierras y otros beneficios. La figura de Guaymallén es importante en la historia de Mendoza porque su nombre se ha utilizado para denominar a uno de los departamentos de la provincia. Mendoza desde una perspectiva criolla y colonial, luego de su fundación hasta la actualidad. En cuanto a la perspectiva criolla y colonial, se puede decir que la fundación de Mendoza en 1561 por parte de Pedro del Castillo fue un hito importante en la historia de la región. La ciudad se convirtió en un centro de comercio y de intercambio cultural entre los españoles y los indígenas. Durante la época colonial, la economía de Mendoza se basó en la agricultura y la ganadería, y la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de vino. La región también fue escenario de conflictos entre los españoles y los indígenas, y de luchas por la independencia durante el siglo XIX. En la actualidad, Mendoza es una provincia con una economía diversificada que incluye la producción de vino, la minería, el turismo y la tecnología. La ciudad de Mendoza es un importante centro cultural y educativo, con varias universidades y museos. La provincia también es conocida por sus paisajes naturales, como la cordillera de los Andes y el Parque Provincial Aconcagua, que atraen a turistas de todo el mundo. En cuanto a la cultura popular, la música y la danza folclórica son parte importante de la identidad mendocina, y se celebran festivales y eventos culturales a lo largo del año. En resumen, la historia de Mendoza desde una perspectiva criolla y colonial está marcada por la fundación de la ciudad,
la economía agrícola y ganadera, los conflictos con los indígenas y las luchas por la independencia, mientras que en la actualidad la provincia es un centro de producción y turismo con una rica cultura popular. Mendoza y su papel independentista, junto a la presencia del general San Martín. Mendoza tuvo un papel importante en la lucha por la independencia de Argentina y de América del Sur en general. Durante la época colonial, la región fue escenario de conflictos entre los españoles y los indígenas, y de luchas por la independencia durante el siglo XIX. En este contexto, la figura del general San Martín fue fundamental para la liberación de la región. San Martín llegó a Mendoza en 1814 y estableció su cuartel general en la ciudad. Desde allí, organizó la expedición libertadora que cruzó los Andes y liberó Chile y Perú. Durante su estadía en Mendoza, San Martín trabajó en la organización del ejército de los Andes y en la planificación de la campaña militar que lo llevaría a la victoria. También estableció contactos con otros líderes independentistas de la región, como Bernardo Higgins y Juan Manuel Belgrano. En 1817, San Martín partió de Mendoza al frente del ejército de los Andes y cruzó los Andes para liberar Chile. Después de la victoria en Chile, San Martín continuó su campaña hacia Perú, donde finalmente logró la independencia en 1824. La figura de San Martín es muy importante en la historia de Mendoza y de Argentina en general, y su legado como libertador de la región es recordado y celebrado hasta el día de hoy. Según ello, podemos decir que Mendoza en la lucha por la independencia fue un importante centro de apoyo a la causa independentista. Durante la época colonial, la ciudad de Mendoza fue escenario de varias revueltas y levantamientos contra el gobierno español, y muchos de sus habitantes se unieron a las filas de los ejércitos independentistas. Además, la ubicación geográfica de Mendoza, en la frontera con Chile, la convirtió en un punto estratégico para la lucha contra los realistas. San Martín reconoció la importancia de Mendoza como centro de operaciones militares y estableció su cuartel general allí. Desde allí, organizó la expedición libertadora que cruzó los Andes y liberó Chile y Perú. Mendoza en la etapa moderna y contemporánea. Durante la etapa moderna y contemporánea, Mendoza experimentó una gran transformación económica y social. La vitivinicultura se convirtió en el motor del crecimiento provincial, y la inmigración europea contribuyó a forjar la Mendoza contemporánea. A partir de 1874, la élite dirigente estimuló la producción de vid, ante el deterioro del comercio de ganado con Chile y la reducción del consumo de cereales y harinas en los mercados del litoral. Tanto la progresiva retracción del mercado chileno como la metamorfosis agrícola que experimentó el sur santafesino al calor del auge cerealero, sellaron la fractura del modelo ganadero comercial, un modelo que le había permitido a la economía mendocina recuperarse de los desequilibrios ocasionados por el libre comercio y las guerras de independencia. En la actualidad, la vitivinicultura sigue siendo una de las principales actividades económicas de la provincia, y Mendoza es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus vinos. Además, la provincia ha experimentado un importante desarrollo en otros sectores, como el turismo y la tecnología. Además de la vitivinicultura, Mendoza ha experimentado importantes cambios en su estructura social y política durante la etapa moderna y contemporánea. En la década de 1940, la provincia se convirtió en un importante centro de la industria petrolera, lo que trajo consigo un aumento en la población y un cambio en la estructura económica y social de la región. Personalidades destacadas del siglo XIX y XX. En el siglo XIX, Mendoza contó con varias personalidades destacadas en diferentes ámbitos. Entre ellas se encuentran Francisco Civit, político y empresario vitivinícola, considerado uno de los padres de la vitivinicultura mendocina. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Vitícola Argentina y de la Bodega Escorihuela, una de las más antiguas y prestigiosas de la provincia. Pedro Molina, abogado y político, uno de los líderes de la Revolución de Mayo y primer gobernador de Mendoza. Fue uno de los principales impulsores de la creación de la Universidad de Cuyo y de la Sociedad Literaria, una de las primeras instituciones culturales de la provincia. Juan Cornelio Moyano, militar y político, gobernador de Mendoza en varias ocasiones y uno de los principales impulsores de la construcción del ferrocarril trasandino. También fue uno de los fundadores de la Sociedad de Beneficencia, una organización que se encargaba de ayudar a los más necesitados. En el siglo XX, Mendoza también ha contado con varias personalidades destacadas en diferentes ámbitos. Algunas de ellas son Julio Leparc, artista plástico, considerado uno de los principales exponentes del arte cinético y óptico a nivel mundial.
Nacido en Mendoza en 1928, ha expuesto sus obras en los principales museos y galerías de arte del mundo. Enrique Gaviola fue un destacado científico rivadaviense nacido el 31 de agosto del año 1900, que contribuyó con importantes descubrimientos en la física y la astronomía mundial. Entre sus logros más relevantes en su país figuran la recuperación del Observatorio Astronómico de Córdoba, la creación de la Asociación Física Argentina y del Instituto de Matemática, Astronomía y Física de Córdoba, y el proyecto originario del actual Instituto Balseiro. Los trabajos de Enrique Gaviola en astrofísica, técnicamente revolucionarios, fueron fundamentales para la ciencia mundial. Muchas gracias por su atención. Se hace extensiva la invitación a seguirnos por nuestras redes sociales y página web.